Querida destinataria, te quería comentar que revisando ciertos videos que grabé en algún entonces, reconocí que tiendo y me gusta grabar a las personas de espaldas, como si estuvieran observando el mundo o quizás solamente sintiéndolo. Me parece algo increíble poder capturar el momento en que, vamos a llamarlo un ser, está frente a la gran inmensidad en la que respiramos y experimentamos el cómo vivir. Quizás incluso para mí no es del todo necesario capturar sus reacciones así explícitamente, estando frente a ellos para percibir lo que ellos perciben. Todo esto me lleva al sentimiento de cuando leí por primera vez una de mis citas preferidas de uno de mis libros también preferidos, que decía: quien quiere nacer tiene que destruir un mundo. Ante ese mundo nos renovamos, volvemos a nacer, a ser con el simple hecho de actuar en él, en este mundo, en el ir de frente a él. Y a mí simplemente me gusta captarlo como lo veo a través de mis ojos. Bueno, te quería comentar ese descubrimiento que hice sobre el cómo grabo, porque incluso yo no lo había notado como algo propio y es muy loco como a veces podemos no reconocer la forma en que captamos y queremos captar al mundo. Te saludo y espero que estés bien y que lo sigas estando. Querida destinataria, buenos días o buenas tardes, no sé cuándo veas esta carta, pero lo que sí sé es que cuando vi lo que me mandaste, bueno, me hizo reflexionar respecto a la forma que uno puede tener de ver las personas o lo que sea en realidad. Cuestión que me pasa lo mismo. Cada vez que me doy el lujo de dar un paseo por la ciudad, de viajar y sentarme a observar todo lo que está a mi alrededor, simplemente me detengo a ver. Incluso de contemplar el momento en el cual estoy y ver cómo las personas se desenvuelven ante algún acontecimiento o simplemente estando. Me doy el atrevimiento de pensar interrogantes de dónde podrían venir estas personas o objetos o estructuras, construcciones que veo. Esas personas que pasan tan simplemente paseando, disfrutando o estarán yendo al trabajo. Habrán tenido un mal día, no sé. ¿Qué clase de conflictos tendrán? ¿Cómo será el mundo rutinario de cada uno? No sé. Tampoco de todas formas busco saberlo realmente. Más bien me divierte que quede en eso, en eso, es decir, en una interrogante sin respuesta y en el caso de que sea respondida, sea inventada por mí. Creo que mi forma de captar es eso, salir para imaginarme el mundo de varias maneras. En fin, te agradezco por el tiempo y por abrir esa reflexión conmigo. Te deseo lo mejor y que puedas seguir contemplando y disfrutando mucho. Te saludo.
Hola, ¿cómo andás? Espero que bien. Tan bien como se puede estar, por lo menos. Acá está todo muy tranquilo, quieto, como si los habitantes de la casa fueran fantasmas. Aprovecho para grabar esto mientras duermen las chicas. Si no, sería imposible. La única que anda dando vueltas por ahí es Cleo. Pero bueno, ¿cómo se hace para mandar a dormir a un perro? El encierro es complicado. Sobre todo para ellas, que las dos tienen hormigas en los pantalones. Por suerte las tareas del jardín las mantienen bastante ocupadas a ambas. Aparte de eso, mi señora se dedica a crear juegos y juguetes para mantener a la nena entretenida. Por mi parte, no tengo problemas con el encierro. No voy a mentir, Tener un patio lleno de plantas ayuda bastante. No es que salga mucho, pero tener la posibilidad de hacerlo ya hace la diferencia. Creo que si fuera yo solo no tendría problemas en pasármela adentro. Estoy acostumbrado. Soy de Comodoro. Y allá la vida es así. Te la pasás encerrado. Principalmente por el clima. Es una vida muy de casa. Desde que vine a La Plata me fui dando cuenta de diferencias con la gente de acá. Sutiles. Pero que al final me llevaron a construir una imagen de algunas cosas que hacen al sujeto comodorense. Cosas de las que el que vive allá capaz que no se da cuenta. La petrovida como contraste con el resto del país, por ejemplo. Cómo es la relación con los espacios internos, la manera de organizarlos, de habitarlos. Y la relación estrecha con la tecnología también. Me perdí el efecto de los celulares smart y todas esas cosas en la vida cotidiana de allá. Pero estoy seguro de que habrá cambiado unas cuantas dinámicas sociales. Como en todos lados, pero distinto. No te voy a mentir. Extraño un poco la vida de allá. Cruzarme con alguno de mis 500 primos en la calle. Las visitas. Las reuniones. El mar. Pero como te dije, un poco nomás. Siempre me acuerdo que de los 19 años que viví allá, hubo 11 en los que no nos fuimos de vacaciones. 11 años seguidos en la misma casa, la misma ciudad, el mismo barrio, sin descanso del paisaje, del viento, ni de la tierra. Nunca le pregunté a mis viejos por qué. Ahora entiendo. Entiendo muchas cosas del pasado. Como escuché por ahí alguna vez, mi presente le da color a mi pasado. Esperemos que el futuro haga de estos momentos que estamos viviendo una anécdota graciosa. Que sea una de esas cosas de las que nos olvidamos qué tan graves fueron o qué tan graves pudieron llegar a ser. Algo que se le pueda contar a los chicos sin derramar lágrimas, sin pianitos sonando de fondo. Te mando un abrazo, tan largo como lo necesites. Chao. Me siento un poco ridículo hablándole a la cámara. Supongo que tan ridículo como te habrás sentido vos, o capaz no. Pero bueno, creí que era algo que tenía que contarte. Capaz eso era algo que teníamos en común. Igual yo tengo otra ventaja, que ya vi un poco de tu vida y pienso que debería mostrarte un poco la mía. Es raro, pero bueno, escuchar una voz nueva. A veces es complicado encontrarse siempre con la misma gente, o no encontrarse. A veces flasheo náufrago y dibujo amigos en las ventanas y en las paredes. Todavía no me hablan, pero por algo se empieza.
A veces me siento un poco desconectado. Ayer hablé con mi mejor amiga y me contaba cómo su ventana le salvaba la vida. Imaginé una línea que unía nuestras ventanas, acortando un poquito la distancia. Me siento un poco como vos, con la costumbre de haber estado encerrado. Sin embargo, ahora que me la tengo que pasar adentro, disfruto cada vez más esos momentos en los que puedo salir. No sé, hay algo en la luz y en el viento, en el movimiento. A veces salgo y la luz me enceguece y me doy cuenta de todo el tiempo que pasé adentro. No sé, a veces pierdo el sentido del tiempo. A veces todo parece tan rápido y tan lento al mismo tiempo. A veces me siento como un nene y a veces me siento como un viejo. A veces me duelen las articulaciones de no poder salir a correr y a veces siento que mi mente divaga y me hace acordar a cuando jugaba de chico y me imaginaba saliendo volando por la ventana. Un amigo me contó que la comedia es desgracia más tiempo. Creo que tenés razón. Ojalá en algún momento miremos para atrás y veamos una anécdota graciosa. De esa vez que dibujaba caras en las ventanas, expresiones entre papeles, jugaba con mis muñecos, me sentía un viejo y un niño, sentía todo rápido y lento, me sentía aislado y en compañía. Ojalá en algún momento podamos ver hacia atrás y ver esta anécdota graciosa. Estimado, le escribo en esta mañana fría con motivo de saber cómo está, de contarle un poco de mí y de mis días, de darle un poco de compañía en estos momentos y de pronto darme un poco de compañía a mí para poder cruzar un poco esta enorme distancia y sentirnos más cercanos. Cada mañana en la que despierto siento como se escapa de mi ser un poco más de vida. La soledad causa estragos en uno. ¿No cree? No sé si será mi soledad la que me aconseja mal o si realmente siento un enorme vacío en el mundo. Como si estuviera pálido, muriendo, falto de movimiento. Como si el tiempo se estuviera deteniendo un poco a poco y ya nunca volviera a correr de nuevo. Siento enloquecer. El vacío y el silencio se apoderan lentamente de mi casa. A veces, mientras duermo, escucho pasos en la cocina o siento como la gota del fregadero cae resonando, cada vez más lento, cada vez más pesado, inundando mi mente hasta quedarme dormida. Un otoño apagado antecede uno de los inviernos más lúgubres de la historia. Aún hay algunos que dicen que todo florecerá en esta primavera. A mí se me dificulta creer que podremos llegar a vivir ese momento así, floreciendo. Es un poco cruel pensar que luego de todo lo perdido y vivido, uno puede llegar a ser el mismo. Pero me consuela un poco pensar en recibir su respuesta,
Mientras escribo, me imagino lo que podría responderme. En si podría dedicarle algunas sonrisas al contarme sus vivencias, en poder escuchar su voz mientras leo, como si estuviera usted al lado mío. Más pasa el tiempo y más desaparece la esperanza de que las cosas vuelvan a su normalidad. El optimismo se aleja, los días se alargan y en mi cabeza se vuelve insoportable el estruendoso ruido del silencio. Evito encender mi televisor para no pensar y escuchar que esto se estira unos 15 días más. Me gustaría saber cómo está usted, si tiene la suerte de estar en compañía de alguien, o mi compañía también le hace falta. Estimado, sepa algo de mí. Ante todo, agradecer tu correspondencia y decirte que estuve pensando mucho en lo que me decís. Me quedé pensando en lo que tenemos que cumplir, en lo que cumplimos varias veces al día e infinitas veces en la vida, y a veces sin cuestionarnos. Los tiempos que corren parecen ser un momento ideal para hacerlo, para cuestionarnos. Existen otros procesos que se mantienen inalterables, como que salga el sol o que anochezca, que el otoño llegue y cubra de hojas el suelo y que luego venga el invierno y la primavera y así cíclicamente. Aunque nuestra voluntad se vea condicionada, la naturaleza parece desatender todo decreto, toda pandemia, todo encierro. Comienza a transitar el día. La mañana está espléndida. La luz va creciendo y remarca las nervaduras de las hojas y las hace estallar, cargadas de luz. Es encantadora la luz del amanecer y del atardecer, porque acentúa los contornos de los árboles, de sus hojas, de sus ramas, volviéndolas cambiantes sombras monocromo que se proyectan sobre toda superficie para darnos una renovada concepción de la realidad, tan efímera como bella. El ojo es animal de costumbre. Una vez que vemos algo, parece que todo se asocia a lo que vemos, y especialmente si es lo que nos acecha. Y esta forma, que para todos es algo totalmente ilusorio, o para la mayoría, parece ser un león que nos corre por la sabana. Creo que es un acto de lucidez cuestionar el encierro, porque la vida sigue cumpliendo su ciclo de armonía afuera, y ese afuera nunca se nos puede negar, porque es parte de nuestra vida, de nuestra naturaleza. Y aunque ese afuera sea momentáneamente un deseo, nuestra imaginación es una valiosa ventana para anular el encierro.
Da la sensación, como bien dijiste, en tu correspondencia, de estar viviendo en un limbo, en un espacio cargado de extrañezas y levitando. Esa misma idea de limbo nos sirvió en el pasado para darle nombre a la casa donde vivimos, cuando quedarnos en nuestro espacio era una libre elección. Tranquilo, yo estaba tranquilo. ¿Dónde estás? Acá está. Se metió un gato a la casa. Se metió un gato. Y ahora está en la cama de mis papás. Abajo de la cama de mis papás. Y no quiere salir ni por nada del mundo. Gino, ¿vos también estás embolado? Hizo sus necesidades, por decirlo así, ¿no? Adentro del placar. Sí, entró al placar y cagó todo. Así que no entra. entra. También, toda la ropa lavada a esta hora. No entra más. No, si ya estuvo merodeando, dijo papá. Quiso entrar por la ventana de nuevo. O sea que hay que dejar la ventana cerrada porque este no se resigna. Esa es la cara de un gato malvado. Bueno, y a ver, espera un segundito. Este es mi lugar favorito de la casa porque me puedo sentar a hablar por teléfono sin que nadie me interrumpa o me vengo a pensar o cuando necesito un momento para mí, digamos, es como el espacio para mí. Hola desconocido, espero que esta carta te haga el día un poquito más feliz y más brillante.
Son las pequeñas cosas las que nos traen alegría y tranquilidad. Cada rayo de sol que entra por la ventana y cada encuentro con la naturaleza y con uno mismo nos hacen sentir un poco mejor en un contexto donde eso se vuelve cada vez más difícil. Estuve redescubriendo muchos colores, texturas, aromas, sabores, sonidos, explorando mis 5 sentidos y mis principios de sinestesia que a veces me ayudan a crear. Deseo de todo corazón que el encierro no te prohíba seguir creando obras únicas y que, por el contrario, te permita explorar nuevas posibilidades. Que las hay, créeme, porque yo también estaba negada al principio, pero con esta carta descubrí que mi creatividad sigue intacta, que incluso he crecido sin que me dé cuenta. Hola, ¿cómo estás? No sé dónde estarás vos, pero en La Plata salió el sol unos días y realmente reviví. Este es el barrio donde vivo, Villa Elvira. Estoy acá hace 2 años, pero también estuve a pocas cuadras hace mucho tiempo, cuando tenía 9 años. Este barrio tiene muchísimos techitos de chapa, muchas ventanas sin rejas, muchos negocios en el cuartito de adelante. Un poco como si se hubiese quedado en el tiempo. En esta casa viví, no sé, varios cumpleaños. Viste que el tiempo pasa muy raro en los recuerdos. En realidad no vivía exactamente en esta casa así tan nueva. Cuando yo era chica, la casa se veía más o menos así. Tenía un paredón chiquitito que delimitaba el terreno y 2 pilarcitos donde me paraba para ver lejísimos. Tenía una ventana muy grande que llegaba casi hasta el piso, así que también podía trepar por ahí para entrar y me parecía una aventura increíble. Enfrente de mi casa estaba esta casa y acá está todavía. Parece de cuento, ¿no? Me parecía increíble que alguien viviese en una casa así, tan parecida a la de los dibujos. A veces me dejaban ir a la panadería sola y para mí era un viaje larguísimo. Me sorprende que todavía siga igual. Cuando me mudé de grande volví a entrar y hablando con la panadera me dijo que todavía seguía la misma familia. Mi dulce favorito eran unos payasitos de pasta ballina rellenos de dulce de leche. Con bolitas de azúcar le ponían colores al bonete y a la nariz. En la base ponían una galletita que siempre terminaba húmeda en el piso. La chica que me atendió me dijo que eso ya no los hacían más, pero se acordaba que también los comía de chica. Me gusta hacer este trabajo con la nostalgia. Las imágenes que creo en mi cabeza a partir de recuerdos que pudieron haber existido o no. Recorro el barrio donde vivo y donde viví en la infancia con una nostalgia infinita. Siento que el sol pega en las casas con un calor ancestral, el mismo que me quemó la nariz en la tarde que la murga pasó por la esquina de mi casa y me pegaron una patada voladora. No sé si compartís conmigo, pero creo que el aislamiento es un buen momento para lidiar con nuestros enemigos internos. Por eso me gusta usar esto, que aunque parezca un poco melancólico, me amiga con un dolor que siento por todo lo que estamos pasando. El problema de trabajar con la nostalgia es que todo parece más bello en tu cabeza. Recreamos momentos únicos y especiales, pero en realidad si pudiésemos verlos a los ojos de hoy, capaz son aburridos o sin sabor o oscuros. En esta casa mis padres se separaron, pero yo no lo recuerdo. Sí recuerdo la panadería, que como ves acá sigue, y que tenía una vista privilegiada sobre las masitas finas que hoy me llegan más o menos a la cintura. Me despido, vuelvo a casa. Me gustaría saber cómo estás pasando vos estos días. Si podés disfrutar del sol, si salís a dar una vuelta o si preferís el aislamiento completo. Ojalá estés lidiando con todo esto en paz y puedas convertir aquello que no te hace bien en arte. Un beso. Emilia.
Hola compañera, bienvenida. Bienvenida a mi propia idea de nostalgia. Me pasa lo mismo que a vos, pero al revés. Siento nostalgia del futuro. Es esa sensación de que lo mejor está por venir, de que todavía no sabemos nada. Me pasa esto cuando veo algo que se está construyendo, cuando una planta está muy chiquita o los que recién se ponen de novios. Cuando pido un deseo o cuando tengo una intuición. A veces se me presenta de la nada, sin que nada la llame. Cuando pienso que algún niño del futuro se va a reír de nosotros, que vivimos entre cables y rejas y encerramos pájaros en jaulas para decorar la casa. Las costumbres pasan a ser surrealistas cuando las sacas de contexto. También me pasa cuando cuestiono lo imposible, como cómo es pisar la luna descalza o cómo ves vos. ¿Cómo ves vos? Este pensamiento era muy común cuando era chica y estaba acompañado de esta nostalgia, de saber que nunca voy a saber cómo ve otro el mundo. Creo que por eso me enamoré de las cámaras, para ver todo lo que anda ahí adentro, dentro de otro. Gracias por mostrarme lo tuyo y por zambullirte en mi forma de ver. Flor o Flora. Uno añora mucho el pasado últimamente. Un pequeño miedo me surge todos los días, a las 4 de la tarde, cuando la vecina del frente vuelve a trabajar. Pienso, ¿cuánto tiempo va a ser así? ¿Qué va a pasar después? La incertidumbre se apodera de mí y lo único que me consuela es saber que después de todo esto me voy a comer una pizza a lo de un amigo y hablar de lo que sea un rato. Y pienso en el apocalipsis tan cercano en estos días, serena y pasivamente. El apocalipsis viene a llenarnos los ojos con sus pantallas y sus audios, y como un náufrago le hablamos a nuestra mano, a una pelota, a nuestros zapatos. Y lo que nos queda entonces es lo de antes, una anterioridad que se apodera de nuestros pensamientos, que nos tranquiliza, que nos seda. Ya. Me pregunto si este video no será otra rebobinada más, de tantas que va a haber en paralelo, desde un balcón, desde la calle, desde una vereda. Perdón por el bajón, espero que la estés pasando bien. Querido amigo, ¿no te parece esta situación un gran desvelo?
pensaba que capaz sea tiempo que nos amiguemos con la soledad, que en definitiva es la sombra de nuestras incertidumbres, nuestros miedos y nuestras ausencias. Pienso también en tus palabras. La memoria también puede sedarnos, es verdad. ¿Qué pensás vos que va a quedar de todo esto? Yo no tengo ni idea, pero la contingencia ya está haciendo su trabajo, eso seguro. Solo espero que cuando nos reencontremos, ese silencio adormecido, velado, hable, nos llame de alguna forma. Y cuando nos volvamos a ver, nuestro desvelo se reconozca en nuestras miradas, pero sin disimulo, a plena luz del día. Te mando un abrazo grande y espero que estés muy bien. Siento pesadez al pensar que podemos acostumbrarnos a no mirarnos, a no sentirnos. Que volveremos a nuestros lugares habituales, no sin el ánimo vigía en el que apremia juzgar el incumplimiento y no la preocupación por el bienestar. Antes que nada me presento. Soy un nadie que vino de una tierra de pocos que condenaron de por vida al resto de nadies. Soy un nadie en una tierra distinta, también de pocos y con más nadies condenados. Un edificio, un departamento, un perro, nadie cerca, algunos, cada cual en lo suyo. El contacto es prohibido, punitivo, entonces mi única compañía es el perro, algunos, y el tabaco, y el vino, y el dulce, y la sal, y la cama, y los demonios que son patrimonio de la humanidad, pero que casi nadie se atrevió a conocer. Yo te cuento aquí entre nos que viven en tu almohada. Íbamos con paso firme al desbarrancadero y por el azar, no de la ruleta, sino de la especie enferma, no podemos más que caminar unos metros al día. ¿Qué tan largas son tus horas? Estas que pertenecen al encierro y no al tiempo. ¿Qué nivel de DEFCON tenemos? ¿Son así las horas previas al patíbulo? Para no pensar en eso, miro todos los días por donde va el sol en su camino. Me gusta el sol. Alicia no por ahora, pero sí sé que no soy de aquí ni de allá, aunque en ambos lugares soy un nadie. El sol me gusta en vacaciones o cuando el clima es frío. Dime, ¿cómo se ve el sol desde allá? Responderé tu carta, contemplando esta noche otoñal. Al observar la lluvia, no puedo evitar transportarme al lugar donde nací, donde tuvieron lugar mis primeras imágenes. Mucho de lo que verás fueron mis primeras capturas con una cámara reflex. Intenté captar la Suiza de América.
En esos días circulaba la noticia de que un joven de 19 años se había suicidado en una parada de colectivos. Se rumoreaba que tenía problemas económicos y una fuerte adicción a la cocaína. Se terminó ahorcando. Este es el puente Presidente Ibáñez. Es el puente colgante más largo de Chile. Lleva el nombre de un dictador. En Chile acostumbramos a llamar presidentes a los dictadores. En estas aguas, en estas riberas, en este puente, entre los años 1998 y 2002, agentes del Estado chileno y ex represores de la dictadura militar acabaron con la vida de 14 jóvenes. La mayoría bordeaba los 20 años de edad. Algunos aparecieron colgados en estas vigas. Los demás murieron bajo extrañas circunstancias. La justicia reafirmó la versión del suicidio. Las familias solo recibieron el desprecio y la indiferencia del Estado chileno. Han pasado ya 20 años. Al parecer, no hay justicia para los nadies. En palabras de Galeano, valemos menos que la bala que nos mata. Que pasan en la vida no son en vano, aunque parezcan contrariedad. Al rever este material, reafirmo la idea de que hay lugares que están manchados con sangre y que hay mucho olvido. Años después, salí a recorrer nuevamente este paraje olvidado. Esta vez salí acompañado. Estos son los planos que más me gustaron de esa salida. Hoy me levanté y me dije, bueno, hoy no me gana la fiaca. Y por más que afuera estaba lindo el día, no podía salir, obviamente, en este contexto. Así que me puse a ordenar el placar. Y mientras estaba ordenando el placar encontré una bolsa que no veía hace mucho.
una bolsa llena de negativos, de fotos en negativo, cassette VHS, CDs, con imágenes de mi infancia y mi adolescencia. Y entonces ahí paré de ordenar y me puse a mirarlas. Y se me vinieron como varias preguntas a la cabeza que te las quería compartir. A ver si a vos también te pasa o qué pensabas al respecto. Pensaba que si las fotografías de nuestra infancia, la fotografía que se dice de archivo, si aquellas imágenes pueden ser más sensibles que el propio recuerdo de aquellos momentos. ¿Pueden las imágenes ser más sensibles que el propio recuerdo de aquellos momentos que muestran? Por ejemplo, pueden mostrar qué sentimos en ese momento. ¿Cuál era nuestro ánimo y el ánimo de las personas que aparecen ahí? El amor, la amistad, por ejemplo. Sentimiento de vértigo, de incertidumbre. ¿Qué nos pueden mostrar estas imágenes? ¿Qué de nuestro recuerdo captan estas imágenes? A la noche empezó a llover y me puse a grabar también, porque pensaba en esto. Después lo iba a poder mirar y iba a poder comparar qué de ese momento recordaba y qué de ese momento había en la imagen. Bueno, ojalá se entienda y me puedas ayudar o me puedas compartir qué pensás. Compañero, tu carta en este aislamiento me llega con la sorpresa de una misión. Viajar en el tiempo y encontrar esas emociones que te inquietan. Empeñé este viaje sin saber muy bien lo que buscaba, pero luego de horas y horas, frente a incontables imágenes, estaba muy seguro de que lo había encontrado. Gracias a estas imágenes, nos damos cuenta de la fragilidad de la memoria y con ella, la de nuestros sentimientos. Sentimientos que el propio recuerdo no puede despertar. Y son estos archivos los que acarrean la nostalgia de los momentos que elegimos capturar. Pero me encontré con algo más. Capaz que
a vos también te pasó. Veo imágenes de uno mismo que superan a la memoria. Momentos en los que somos protagonistas de una historia que no conocemos. Que dependemos de materiales para revivirlos. Porque ya no nos los pueden contar. Me hace pensar en la cantidad de cosas que pasamos y damos por hecho. Y que con el registro de imágenes se escribe el trayecto de quienes alguna vez fuimos y en quienes nos convertimos. Espero haberte ayudado y que ahora seamos los dos los que tengamos cosas para reflexionar. No extraño la muchedumbre, extraño los saludos, los abrazos. Extraño moverme con mis auriculares y mis lentes de sol, ignorando al mundo. Salir de la facultad, caminar hasta la plaza, caminar por la avenida y llegar a casa, platicando, discutiendo, debatiendo. Ser irresponsable, salir sin paraguas, mojarme, llegar a clase empapado y comprar un café carísimo. Extraño hablar con mi madre y poder contarle las peripecias de mis salidas. Las llamadas ahora sufren de una tremenda monotonía. Extraño que las noches sean más cortas que los días, ver las sonrisas o los ceños fruncidos que ahora están escondidos. Pero sobre todo, extraño las marcas en el calendario, eventos planificados, expectativas. Extraño la idea del futuro que antes tenía. Compañero, ¿sabes qué es lo que más extraño yo? El tiempo libre. Parece una paradoja que ahora teniendo más tiempo que el que nunca tuve en mi vida, no lo sienta como tal. Déjame decirte que los primeros días no fueron tan complicados. Conté con tiempo que hace tiempo no contaba y aproveché para hacer algunas cosas que tenía pendientes. En este tiempo que llevamos, creo haber reacomodado algunos espacios en mi casa unas 3 o 4 veces. Y hasta un día se me dio por hacerme el carpintero y armar un escritorio. No quedó tan bien como pensaba, pero bueno, por lo menos puedo decir que lo hice yo. Los problemas creo que empezaron a llegar entre la segunda o tercera semana, una vez agotadas todas estas ganas y energías que tenía al principio. Entre el encierro, la monotonía y lo repetitivo de las situaciones, me empecé a sentir un poco asfixiado. Pasaron unos días más y comencé a sumergirme en una preocupante falta de interés. Quizás causada por la mezcla de ansiedad, estrés, una extraña sensación de incertidumbre y, bueno, el insomnio. En esos días recorrí mi casa incontables veces, de una punta a la otra, todos los días, varias veces por día. Quizás intentando así encontrarle alguna salida a todo esto. Y creo que de alguna manera la encontré. Poco a poco esta rutina, que de forma inconsciente realicé durante casi toda mi vida, comenzó a ser consciente. Presté atención a cada rincón y recoveco que existía en mi casa. Esos lugares que nunca antes habían sido un punto de interés para mí, ahora comenzaban a serlo. Y un día vi un cuadro que siempre estuvo ahí, colgado en el living. Por alguna razón me llamó la atención, y en poco más de 20 años era la primera vez que me paraba a contemplarlo. Me pregunté quién lo habría hecho, cómo había llegado a mi casa, en qué época sucedía esta pintura, de qué ciudad se trataba. En fin,
Ese cuadro, por alguna razón, despertó mi curiosidad. Y de alguna manera, esta sensación de encierro que venía conviviendo conmigo comenzó a alejarse. Recorriendo un poco más, vi fotos que me llevaron a revivir algunos momentos retratados por la cámara. En esas noches de insomnio, volví a charlar con mi abuelo y a disfrutar de las increíbles tortas de cumpleaños que hacía mi abuela. Otro día encontré tirado en el fondo de un armario un león de peluche y de repente volví a pelearme con mi hermano por aquel juguete. Revisé algunos libros y volví a sumergirme en los infinitos mundos que me cautivaron de más chico. Encontré una pelota de tenis maltratada por el tiempo y ahí estaba, escuchando los ladridos de Felipe, mi perro de la infancia. En fin, creo que se entiende la idea. Obviamente, estos sentimientos de incertidumbre, ansiedad, estrés y todo eso por lo que estamos pasando la gran mayoría de las personas siguen estando ahí, vuelven cada tanto. Pero, por el momento, siento que encontré una forma distinta de salir de este encierro. La Plata, 2 de mayo del 2020. Desde que regresé de Perú, todo me parece diatópico, como si la muerte viajara detrás de mí para alcanzarme. Aquí ya empieza a amanecer y no he conseguido dormir. Me he preparado un café para acompañar este insomnio y aprovechar para escribirte. Cuando llegué a La Plata, la noticia de la pandemia ya estaba en todos lados. Esta pandemia nos ha sido desfavorable para todos, pero como a todo lo malo, hay que sacarle lo bueno e invernarnos en nuestra introspección y poder reflexionar en muchos aspectos de nuestras vidas. Como cineastas que somos, tú más que nadie sabe que historias como estas nos inspiran. ¿No lo crees? No me imagino cómo vienes pasando estos días de aislación, pero sé que buscarás la forma para darle la vuelta a los malos ratos. Yo, por mi parte, he hecho de todo para distraerme en los rincones de casa e incluso vengo armando un proyecto fotográfico para exponerlo saliendo de esta pandemia. Seguramente también tienes pensado algo en mente. Me intriga saberlo. Cualquier cosa que sea, sabes que puedes contar conmigo. Ya verás que pronto saldremos de esta y volveremos a llenar los espacios que frecuentábamos. Espero que estés bien y espero también saber pronto de ti. Te mando un abrazo grande. Apanhastes-me de surpresa. Surpreendestes-me completamente. Não estava à espera da tua carta. Parecera que tiveste de aguardar a que as coisas se tornassem mais difíceis para que me escrevesses. Graças a Deus, estou bem. Tenho vezes de esperança e alegria e outras vezes não me sinto tão bem. Infelizmente, a insônia e os vícios que tanto reclamavas seguem ainda presentes. O meu querido país adotivo oferece-me o mesmo de ti. O apoio e o optimismo estão complementados para seguir em frente em tempos de quarentena, ainda mesmo sem te ver. Sabes que sempre recordo esses bons momentos com aqueles abraços e risos que abrangíamos entre nós. Tenho saudades tuas e dos teus costumes. Aqueles ceviches e agido de galinha. Sempre disse-te que a gastronomia peruana é do melhor que já provei.
Minha querida, é difícil manter a distância. Sempre te desejarei o melhor de ti e dos teus mais próximos. Mando-te muitos beijos e muitos abraços. Gostaria de ver-te brevemente. Gosto muito de ti. És uma das melhores pessoas que já conheci. Qué bueno saber de vos, compañero. Qué bueno saber de alguien más que no sea yo. Pues ya no sé ni qué día es. No sé cuántas hojas cayeron de los árboles. Por acá el otoño tiñó todo de su color. Los árboles se están quedando desnudos, al igual que muchas de mis ilusiones. Las calles quedaron vacías. El rocío me moja la nariz. Las manos se me congelan. Sin embargo, el tiempo corre de mi lado. Todavía no sé a quién fue la última persona que abracé, ni si fue la última vez que abracé a muchas personas. Pero estoy acá. Sonrío muchísimo, me río muchísimo. Lamento que no lo puedas ver, pero estoy acá. Compañero, espero que estés bien, pero si no lo estás, quiero que sepas que no todos lo estamos. A veces también me falta un hombro y otras veces me sobran los brazos. Son momentos y esto también va a pasar. Como todas esas cosas que ayer creíamos que se quedaban para siempre. El dolor, la felicidad, la soledad. Todo pasa. La gente, los amores, la familia, el tiempo. Todo. Qué bueno saber de vos. Qué bueno saber de alguien más que no sea yo. ¿Ya te pasó lo peor? Quiero que me hagas un favor. Busca tu momento más doloroso. ¿Qué ves? ¿Qué te duele? ¿Qué sentís? Dicen que una vez que enterrás a los dolores no duelen más. Estas son mis palabras, mis imágenes, mi alma abierta, las cosas que me rodean. A veces me pregunto qué color tendrá la vida de un artista. ¿Cómo sonará el dolor en manos de los músicos? ¿Cómo serán tus imágenes? ¿Qué es lo primero que ves cuando te despertás? ¿Y a quién le rezás a la noche antes de acostarte? A veces nos damos cuenta de que las sombras que alguna vez fuimos todavía nos habitan. Compañero, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando pase todo esto?
Mirá que yo no soy una persona supersticiosa, para nada. Esto que el karma, los signos, me importa bastante poco. No me sale culpar algo por mi mala suerte, de todo lo malo en mi vida, ¿no? Pero te miento si te digo que no estaba asustada, que justo cayeron martes 13. Fue un trámite igual, En 2 horas ya había pasado todo. Y esa rapidez fue por ahí como lo que más me pegó, ¿no? A ver, el problema venía de antes igual. Yo como que lo asimilé todo como demasiado rápido, ¿no? Abandoné proyectos que tenía, dejé hobbies, las salidas, asumí este rol de adulta responsable que nada, me había caído encima, pero que al mismo tiempo, ojo, lo tomé como con mucho orgullo, no sé. Sí, encontré mi destino, como si nací para eso. El tema fue cuando se hizo real, que tuve a la piba UPA, eso fue como un cachetazo de realidad, ¿no? O sea, fue un proceso súper lento de realización, de caer en que no era lo que me había imaginado. Insistí mucho en que funcione y eso como que terminó agravando más el problema. Y bueno, de a poco empecé a rearmar mis planes, los que tenía antes de que pasara todo. Volví a mis proyectos, empecé a ahorrar de nuevo, todo lo que se me había ido en pañales. Y ahí me di cuenta, cuando me volvió la motivación y la energía, como que reviví. Y bueno, ahí me decidí de irme. Tenía 1 año cuando me fui. Recién cumplido. Me acuerdo que caminaba porque cuando me fueron a despedir estaba con que quería arrastrar la valija. Quería arrastrarla a ella. A ver, yo a la nena no la abandoné. Nos vemos. Una vez viajamos. Estoy en cada cumpleaños. Venimos bien. Se está haciendo grande, ¿viste? Ahora, este lunes cumpleaños. Y es el primero al que no voy a ir. Porque bueno, ¿viste? Hasta que no pase todo esto no se puede viajar. Supuestamente no pregunta por mí. No sé si es algo bueno o malo todavía. Y hay veces, ¿viste? Donde digo qué hubiera pasado. Pero intento como no terminar la pregunta y pensar en otra cosa. A ver, de toda mi vida, la mala suerte y todo lo demás, o sea, yo sigo pensando en que es cosa mía, Y me hago cargo. Que yo no voy a culpar al día, ni a un gato negro, ni a la escalera. ¿Entendés? Yo no creo en esas cosas. Es cosa mía y me hago cargo.
comida esa picante, no sé cómo está hecho. A lo mejor tú puedes pedir un permiso para ir a conocer a tu nieto, vamos, yo creo que es mejor no alarmarse de lo que aún no ha sucedido. ¿Que hay probabilidades de que pasen cosas malas? Sí, pero también hay probabilidades de que pasen cosas buenas. Traerse un poquito de vez en cuando, porque si no... Yo es que tengo la sensación de confiar, entonces no... Que pase lo que pase va a estar bien. Tener que hacer las cosas no tiene que hacer nadie, porque así no se les resuelve nada. O sea, a lo mejor es un momento para ir con tienes que pensar qué puede pasar para tomar decisiones como me voy a un sitio, me voy a otro. Y el pensar qué puede pasar te pone de los dos lados, del más tranquilo y del más fatalista. ¿Has visto? Las mías no. Pero las de bebés. Los dentro del espacio. Mini calcetines iguales que los míos. ¡Mamá! Espérate un poquito más de tiempo. No te juega, Lali. ¿Qué hacemos con él? Mira, mira dónde está. Ven, ven.